Vamos a ir entonces a la temática que me han pedido compartir con ustedes en esta tarde, eh, que obedece, por supuesto, al plan de trabajo que tiene el Departamento de Caballeros. Y como ya se indicó, para esta oportunidad corresponde el tema escogidos para ser sacerdotes del hogar. Hay un texto basal que se nos ha entregado y voy a dar paso a leer aquellos pasajes. Dice así en Primera de Pedro, que voy a pedir que ustedes lo busquen, porque vamos a detenernos en algunas ideas dentro de esta estructura escritural, Primera de Pedro 3, versículos 1 al 9, que dice así la palabra del Señor. Asimismo, vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación o conducta de sus mujeres, considerando vuestra casta conversación que es en temor, el adorno de las cuales no sea exterior con enquestramiento de cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropa, sino en el hombre del corazón, que está encubierto, en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien, y no sois espantadas de ningún pavor. Vosotros, maridos, semejantemente, habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a heredera juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Finalmente, sed todos de un mismo corazón, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Señor, bendiga su palabra. Oramos. Amado Dios, pedimos tu gracia en este momento al ir a tu palabra para que tú nos asistas, Señor, con tu gracia, con tu espíritu, que apliques tu palabra a nuestros corazones, oh Dios, que más allá de un contenido doctrinal o práctico, oh Padre, sea tu espíritu, Señor, el que ponga fuego en tus palabras de tal manera que nos lleven a revisar nuestra vida, a sopesar nuestros deberes conyugales, familiares, y especialmente, oh Padre, poder revisar a conciencia el deber como creyente que tenemos delante de ti. Santo Dios, ayúdanos, oh Padre, y permite, Señor, que tu palabra hable a nuestros corazones y que nos lleve también a hacer cambios si es que son necesarios, Señor, en cada vida. Padre amado, nos ponemos en tus manos, por Cristo nuestro bendito Señor y Salvador. Amén. Muy bien, vamos entonces a meditar en estos pasajes, en estos textos, pero especialmente el texto más relevante va a ser el texto 7, que es el que de manera más directa se refiere a los varones, pero también habrá, y vamos a tocar algunas enseñanzas también que abordan a las necesidades y deberes también de las esposas, de nuestras mujeres. Primeramente, ¿cierto? Es un gozo el poder compartir con ustedes en esta oportunidad este tema. Como ya dijo nuestro hermano Luis, un tema muy necesario y a la vez también un tema quizás olvidado en nuestras iglesias, porque sabemos que vivimos en tiempos que son muy difíciles, en una época en la que los roles del hombre y la mujer están siendo drásticamente distorsionados por la cultura actual, la cultura contemporánea. Sabemos nosotros y lo vemos que la figura del esposo como líder y como sacerdote espiritual del hogar de alguna manera es ridiculizado, es rechazado culturalmente. Y esto afecta sin duda de rebote la vida de los varones en nuestras iglesias. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios, aunque la sociedad cambie, ella permanece firme y fiel. Y esta palabra inspirada de Dios nos llama a recuperar el rol bíblico que tenemos como creyentes. Por lo tanto, aquí el apóstol Pedro, en el capítulo 3, luego de instruir a las esposas en los primeros versículos, el apóstol posteriormente se refiere a los esposos, versículos 7 al 9, y nos ordena ahí liderar con sabiduría, con honor, con piedad, siguiendo sin duda el modelo de Cristo, que ya lo manifestó en el capítulo anterior, capítulo 2, de servir, de entregarnos en humildad, en amor y en sacrificio.
Ahora, ¿qué incluye este deber sacerdotal del cual hablaremos esta tarde? Versículo 7 incluye conocimiento espiritual. Dice el apóstol, habitad con ellas, con la esposa según ciencia, es decir, con sabiduría conforme a la voluntad de Dios. Implica también, incluye trato honorable, dando honor, dice aquí Pedro. Incluye responsabilidad espiritual, texto 7 también. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no sean impedidas o estorbadas. Incluye también modelar principios bíblicos, como dice el texto 8, ser todos de un mismo corazón, fomentar la unidad, la compasión, la humildad en el hogar. Y finalmente, otro punto importante, el texto 9, donde nos llama el apóstol Pedro a responder, a actuar con gracia, no volviendo mal por mal, sino antes bien bendiciendo, transmitiendo bendición. Por lo tanto, aquí encontramos nosotros que es el llamado que nos hace el apóstol Pedro en una cultura, en un medio muy hostil. Y por lo tanto, esta verdad que nos manifiesta aquí el apóstol Pedro es urgente en los varones, para que asumamos nuestro llamado como sacerdotes del hogar, para edificar la familia y puedan ser transformadas por la palabra de Dios, siendo ejemplos, ejemplos no solamente para las futuras generaciones, ejemplos para las congregaciones y también ejemplos, por supuesto, para una sociedad tan decadente como es la que vivimos actualmente. Pero entendamos primero, para abocarnos al tema, entendamos primero lo que es el sacerdocio del cristiano, el sacerdocio del creyente. Dos puntos aquí. Lo primero, entender lo que es el sacerdocio universal de los creyentes, que nos indica la Escritura que todo hombre, todo cristiano, ya sea un hombre o sea mujer, es un sacerdote espiritual ante Dios. Varios pasajes confirman esto, pero basta con ver ahí en 1 Pedro, el capítulo 2, texto 5, 9 o Hebreos 10, donde claramente nos habla de esto. Todos somos sacerdotes delante del Señor. ¿Qué implica? Esto implica acceso directo a Dios ahora por Cristo. Esto implica ejecutar funciones espirituales que tenemos ahora como los medios de gracia, la oración, la adoración, la intercesión, ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Y también, hermanos, este sacerdocio universal incluye igualdad ante Dios, donde todos podemos, ¿cierto?, ir al Señor. Todos tenemos entrada libre, acceso libre a la presencia del Señor, sin distinción de sexo o de cualquier otro tipo, ¿cierto?, de diferencia que podamos tener. Este es el sacerdocio universal de los creyentes, claramente expuesto en la palabra del Señor. Pero también hay un sacerdocio particular, el sacerdocio del varón cristiano, del creyente varón en el hogar o en la familia en general. Como ya dije, aunque todos somos sacerdotes en Cristo, sin embargo, Dios ha dado al varón la responsabilidad específica de liderar espiritualmente a su familia. Basta lo que leíamos en Efesios 5, 1 Pedro capítulo 3 aquí, Deuteronomio 6, por mencionar pasajes. La Biblia está llena de mandatos de este tipo. Este rol que implica ser sacerdotes del hogar a los varones significa liderar, enseñar, proteger, dirigir espiritualmente el hogar. Implica rendir cuentas ante Dios por el cuidado de nuestro hogar. Implica, hermanos, ejercer con humildad, amor y coherencia este servicio espiritual, reconociendo la igualdad de valor entre hombre y mujer y reconociendo que aunque somos iguales en dignidad, sin embargo el Señor ha otorgado al hombre y a la mujer funciones también distintas. Y especialmente el varón es llamado en la Escritura, en muchos pasajes que vamos a estudiar, que es el sacerdote del hogar, en el matrimonio y en la familia. Ahora, ¿qué es el sacerdocio del hogar? ¿Cómo puedo definirlo resumidamente? ¿Qué es el sacerdote cristiano en el hogar? Bueno, es el hombre, es el varón regenerado que vive bajo el señorío de Cristo y que lidera espiritualmente a su familia mediante la palabra de Dios, mediante la oración, mediante el ejemplo especialmente, el ejemplo, y bajo el gobierno amoroso que debe ejercer en la familia. Diríamos, en palabras más sencillas, es un varón que actúa en su hogar como un pastor doméstico, consciente de que tendrá que dar cuenta a Dios por las almas que están bajo su cuidado. Entendamos esto, ¿cierto?, la familia. Por lo tanto, hermanos, aunque la cultura hoy denigra al varón, la sociedad, ¿cierto?, y la cultura contemporánea, sobre todo ideológica,
de alguna manera, ¿cierto?, ha arrinconado al varón. Sin embargo, los creyentes tenemos una responsabilidad delante de Dios y debemos ejercerla con su gracia. ¿Para qué fundamentos tenemos para este ejercicio de sacerdocio del varón en la familia? Algunas cosas. De hecho, la palabra del Señor establece que el hombre tiene un rol específico como líder espiritual de su hogar, donde ya he dicho es llamado a enseñar, a interceder, a cuidar, a guiar a la familia en la verdad de Dios. Y esto no podemos transferirlo a otras instancias. Este liderazgo se fundamenta primero en el diseño creacional de Dios, porque Dios creó al hombre primero y le dio a él la responsabilidad espiritual desde el principio. Basta leer ahí Génesis 2, Génesis 3, para que encontramos, ¿cierto?, esta lección o este encargo que Dios hizo principalmente al varón. ¿Qué otro fundamento tenemos? Bueno, el ejemplo de los patriarcas y la enseñanza a los patriarcas, como Abraham, como Job, como Noé, como Josué. Hombres que instruían, intercedían y guiaban a sus familias en la adoración, en la obediencia a los mandamientos de Dios. Tenemos también otro ejemplo general, el fundamento del ministerio de Cristo como modelo supremo de entrega, como lo manifiesta ahí en Efesios 5, que guía, ¿cierto?, a la iglesia, que es su esposa, y que él se entrega sacrificialmente por ella. Así que el esposo, siguiendo el ejemplo de Cristo, debe amar y santificar a su esposa como Cristo lo hace con la iglesia. Otro elemento fundamental, como fundamento bíblico, es que en el hogar, o el hogar es, en cierta manera, como una iglesia doméstica, en el cual el varón es responsable de administrar la palabra de Dios. Pasajes como 1 Timoteo 3, 4 y 5, o Efesios 6, 4, que son llamados importantísimos aquí, donde se nos dice que el padre debe liderar su casa como un pastor, cuando cría a sus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor, porque quien no gobierna bien su casa, ¿cómo podrá gobernar la casa de Dios? El que no cuida de su familia, ¿cómo podrá cuidar de otro, del pueblo de Dios? Como ya dije, aunque todos los creyentes, varón, mujeres, somos sacerdotes en Cristo, sin embargo los hombres casados que tienen familia, tenemos un llamado particular a ejercer este sacerdocio de una forma activa y pastoral, con cuidado, bíblicamente, en nuestro hogar. Y de eso vamos, ¿cierto?, a ir hablando en la medida que ingresamos en todo este tema. Claramente, siguiendo la idea del apóstol Pedro aquí en Primera de Pedro capítulo 3, que es el texto que espero que tengan abierto, que vayamos revisando, diríamos que, según las instrucciones de Pedro, el sacerdocio del varón se cumple mucho mejor con esposas piadosas y en hogares transformados. Es decir, el sacerdocio se cumple mejor cuando hay esposas santas, fieles al Señor, y en hogares también donde se honra a Dios y donde se vive con temor de Dios. Aquí el apóstol Pedro llama en los primeros 6 versículos de este capítulo 3, las llama, ¿cierto?, a vivir de una manera santa en su hogar, sometiéndose, dice él, voluntariamente a sus esposos como testimonio del poder transformador del Evangelio, confiando plenamente en Dios, incluso en situaciones difíciles. ¿A qué les llama el apóstol Pedro aquí? A nuestras esposas, a las damas en general. Les llama a practicar primero la sujeción bíblica como un testimonio poderoso del Evangelio. Versículos 1 y 2 nos dice Pedro. Asimismo, vosotras, mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, lo que implica, ¿cierto?, que la esposa debe sujetarse, someterse, tal como Cristo lo hizo. En el capítulo 2, versículos 13 al 25, se habla de la sujeción de Cristo. Y aquí el concepto sujetas, en el griego, está hablando de una disposición voluntaria. Es una disposición voluntaria a ponerse bajo otro en función, no en valor ni en dignidad, sino en función. Esto claramente, esto de sujetarse, no es opresión, ni es machismo, como diría alguien hoy día, sino que es un orden bíblico dentro del matrimonio y la familia. Así lo indica la palabra de Dios, independientemente de lo que opine la cultura hoy. Esto es lo que ordena, esto es lo que tiene
el plan soberano de Dios para el esposo, para la esposa, para la familia. ¿Por qué es importante? Como le dice el mismo texto, para que quien lo cumple de esta manera también pueda ganar al esposo incrédulo sin palabras, mostrando de esta manera el poder de la gracia de Dios en la vida. Se les llama también a buscar la verdadera belleza, como dice el texto 3 y 4, esa belleza que Dios valora, que Dios reconoce, que Dios honra, como dice el pasaje. Vuestro adorno, dice a las hermanas, no sea el externo, el exterior, sino el interno del corazón. Pedro aquí no prohíbe el adorno externo de ninguna manera, pero sí está enfatizando que el valor real está en el carácter interno, no en la apariencia. Es decir, Dios estima un espíritu afable y pacífico, como dice el pasaje, lo estima más que el adorno externo, porque la belleza que Dios valora es santidad vivida, no moda exhibida. Se llama aquí a las esposas, a las mujeres, a seguir el ejemplo de las mujeres piadosas del pasado, versículos 5 y 6, porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo, dice, sujetas a su marido. Mujeres como Sara, confiaban en Dios y se sometían como acto de fe, no por debilidad, sino como un fruto de la fe. Esta sumisión era una sumisión valiente, firme, y era una muestra de respeto, sin miedo a las amenazas o a las críticas, ¿cierto? De hecho, que podamos tener el día de hoy, porque cualquiera que nos pueda estar escuchando, que no es un creyente, sin duda que va a cuestionar esto que estamos enseñando en este momento. Pero aquellas santas mujeres no tenían miedo a aquella crítica, porque la mujer cristiana sigue el ejemplo, especialmente aquí, como el de Sara, demuestra su fe, su fortaleza y obediencia piadosa, sujetándose al Señor, sujetándose también al orden que Dios ha establecido. ¿Qué se nos enseña entonces aquí, hermano? ¿Qué se enseña aquí a las esposas, a las damas? Que el hogar primero es el primer lugar de evangelización para aquellos que no tienen un cónyuge cristiano, porque la esposa cristiana fiel testifica con su vida más que con sus palabras o con sus adornos exteriores. Se nos enseña que la mansedumbre y la sujeción no es cobardía, es poder de Dios, es poder en Dios. No es debilidad quien se sujeta y se somete, sino que es prudencia y es fortaleza, es poder como el que manifestaba Sara en su actitud. Se nos enseña en estos pasajes que lo eterno pesa más que lo externo. Por lo tanto, cultivar el carácter interno espiritual es más precioso que el adorno corporal. Se nos enseña que una mujer que teme a Dios no va a temer a los hombres, ni va a tener temor de sujetarse, someterse al Señor, porque ella va a actuar con sabiduría, lo va a hacer con valentía y lo va a hacer con la gracia de Dios, porque está obedeciendo el plan soberano de Dios. Por lo tanto, hermanas, Dios no solo las llama a cambiar a sus esposos, no las llama a cambiarlos con presión, con manipulación, ni aún con chantaje en algunos casos, sino que las está llamando el Señor a brillar con la verdadera belleza, que es la del carácter de Cristo. Y si Sara pudo confiar en Dios en circunstancias difíciles, ustedes también pueden hacerlo hoy día en una cultura que rechaza esta verdad. Dios ve, sabemos, Dios honra, y Dios usa a mujeres como ustedes, mujeres fieles, especialmente aquellas, ¿cierto?, mujeres fieles que hoy día sostienen la obra en muchos aspectos. Dios las está llamando para transformar hogares y a muchas de ustedes también para transformar generaciones enteras. Así que no claudiquen frente al llamado que nos hace aquí la palabra del Señor. Ahora, sin duda, frente a lo que he expuesto y pensando ahora en los varones, hoy día claramente, hermanos, estamos viviendo una crisis espiritual en el hogar. Esto no cabe ninguna duda. Porque la iglesia quizás está enfrentando una grave crisis, especialmente debido, hermanos y hermanas, a la falta de liderazgo espiritual, especialmente masculino en los hogares. Es muy marcada
en la cultura latina esto. Y esta crisis no es solo una crisis práctica, sino doctrinal, teológica, porque muchos hombres no conocen a Dios. Muchos varones ignoran al Señor, ignoran la verdad de Dios y no viven bajo el poder transformador del Evangelio. Son personas que deambulan en el hogar, son personas, ¿cierto?, que visitan iglesias, nuestras iglesias, pero muchos de ellos no más que eso. Así que frente a la necesidad de sacerdotes en el hogar, que es algo urgente el día de hoy, nosotros como iglesia no tenemos, hermanos, una instrucción formal, específica, para enseñar esta verdad a los varones. Aparte de la enseñanza congregacional general, como esta misma que tenemos ahora, no existe básicamente una enseñanza directa y formal dirigida a varones con el fin de formarlos en su rol de sacerdotes en el hogar, de formarlos, ¿cierto?, como esposos, como padres directamente, como líderes espirituales. Y esta falta de instrucción formal, sumada también a la dictadura cultural del feminismo ideológico actual, está claramente causando el debilitamiento de la familia y de la iglesia como lo vemos el día de hoy. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta crisis que estoy yo describiendo en este momento? ¿Cómo? Permítame mencionar por lo menos algunos 5 elementos. Primeramente, hermanos, en la pasividad espiritual de los varones. Muchos no lideran en la devoción familiar, ni instruyen a sus hijos, dejando los varones torpemente esta tarea a sus esposas o a las iglesias. No ven el hogar como un altar, sino que lo ven como un lugar propio de seguridad, de placer personal. Y claramente, hermanos, esta pasividad en la cual muchos varones están es claramente un veneno, hermanos, un veneno para nuestras iglesias. De hecho, Adán pecó cuando dejó que Eva tomara iniciativa con respecto a la tentación. Y muchos hombres hoy siguen el mismo ejemplo, el mismo patrón. Dejan que sus mujeres tomen la iniciativa de la vida espiritual hogareña. Y gracias al Señor, porque hay mujeres fieles que lo están haciendo. O si no, sería mucho más desastroso. Vemos también, hermanos, esta crisis en el abandono de su rol, el varón, de la enseñanza en la familia. Aunque esto fue encargado a los varones enseñar la palabra del Señor en la casa, como dice Deuteronomio 6, versículos 6 al 9, que la repetirás a tus hijos, ¿cierto? Esta palabra que te mando hoy, la repetirás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino, cuando te levantes, al acostarte, en fin. Toda esta palabra, toda esta verdad era repetida continuamente en la palabra del Señor. Pero muchos varones ignoran esta responsabilidad. Dejan a los hijos sin guía bíblica en el hogar. O dejan esta tarea, hermanos, a la iglesia, o más actualmente a las abuelitas, que ellas se encarguen de criar, ¿cierto?, a esos nietos y enseñarles del Evangelio. Vemos esta crisis también, hermanos, en la confusión de los varones sobre su rol de cabeza de la familia, influenciados quizás por la cultura que ha feminizado, ¿cierto?, o desacreditado al varón, como lo vemos el día de hoy. Muchos varones no saben cómo ejercer autoridad espiritual bíblica, por miedo a veces a ser criticados, por un lado, o también a ser censurados, por otro lado. Cayendo, hermanos, o en el autoritarismo abusivo, o en la pasividad cobarde. Uno de los dos extremos tomamos. ¿Cuántos hay que creen que ser líder en la casa es mandar? Y no se dan cuenta que es modelar, es servir, es edificar, es mostrar y revelar a Cristo. Vemos esta crisis en los varones en su inconsecuencia moral, en su falta de integridad en muchos casos, falta de ejemplo. Y esta falta de ejemplo, hermanos, y de integridad debilita la autoridad del varón. Muchos exigen obediencia, pero sin modelar humildad, ni santidad, ni obediencia ellos mismos al Señor. Muchos hombres quieren liderar, pero no se quieren sacrificar, no se quieren negar a sí mismos por el bien espiritual del hogar. Son las damas, muchas veces nuestras hermanas, las que llegan con los hijos a la escuela dominical. Los varones a veces se quedan o descansando, o en sus hobbies, ¿cierto?, o en sus actividades, o simplemente, ¿cierto?, pensando que el hogar solo necesita provisión económica. Vemos también esta crisis, hermanos,
en la desconexión de los varones, del propósito eterno de Dios sobre su deber cristiano. Porque muchos varones viven solo como proveedores, sin visión espiritual, como si el hogar no formara parte de la misión redentora del Señor. Hay hijos que deben ser redimidos, hay hijos que deben ser salvados. Quizás hay esposas que también deben ser salvadas o desarrolladas en la fe. Y así es como se desacredita, hermanos, el Evangelio. Se debilita la familia y el Evangelio en el hogar. Vemos, por supuesto, hermanos, con amargura la decadencia espiritual de muchos hogares. Y en muchos casos, hermanos, todo motivado a veces por padres que no son ejemplos de fidelidad a Dios. Porque ser sacerdotes del hogar no es simplemente un título honorífico que nos está dando el Señor, sino que es una función sagrada dada por Dios, hermano, que implica sacrificio, implica amor, oración, ejemplo. El varón sacerdote no solo dirige, sino que intercede, enseña, protege, ama a la familia, a su esposa, a la familia. Así que, además, es bueno recordar que la familia no necesita varones perfectos, porque no lo somos, nunca lo seremos, pero sí necesita hombres piadosos, varones humildes y comprometidos en su rol sacro de ser sacerdotes del hogar. Cuando un varón asume este llamado con fidelidad, está honrando a Cristo. Va a transformar su hogar. La iglesia, ¿cierto?, será bendecida. La fortalecerá, hermanos. Y finalmente llevará gloria al nombre del Señor. Pero ¿por qué muchos varones no están cumpliendo este rol de sacerdote en el hogar? Quizás por fundamentos espirituales deficientes. Como ya dije al principio, desconocimiento de Dios, desconocimiento de las verdades de Dios. Quizás falta de compromiso personal con la vida devocional, falta de disciplina espiritual. No ordenan su vida. Siempre hay otra prioridad. Siempre el Señor y sus cosas quedan esperando. Quizás también no cumplen con su rol los varones por ignorancia bíblica, desinterés por el conocimiento de la palabra del Señor. No están interesados en aprender. No asisten siempre, frecuente y disciplinadamente a la casa de Dios. O quizás también por tener convicciones débiles espiritualmente, porque no reconocen que esto no es un capricho eclesial de la iglesia. Este es el llamado de Dios. Este es el llamado de Dios. Quizás tienen miedo a la responsabilidad espiritual. ¿Por qué muchos no cumplen este rol? Porque se dejan influenciar a lo mejor por la cultura secular. Muchos, sin darse cuenta, quizás han aceptado la ideología feminista sobre la masculinidad, sobre la familia. Quizás otros son pasivos por pereza moral. Han delegado a la esposa su rol espiritual por comodidad o quizás por desinterés. O la crisis también y la falta de cumplimiento de su rol, a lo mejor, ¿cierto?, es por el ejemplo o por la falta de ejemplo de otros hombres piadosos. Quizás faltan varones fuertes que sean ejemplo y que guíen a nuestra juventud, a nuestra adolescencia, a marcar y a definir lo que es un varón de Dios, lo que es un creyente, lo que significa ser un hombre de Dios. Por lo tanto, en vista de esto, la solución, hermanos, no está en reformarnos culturalmente, no está en hacer cambios íntimos, psicológicos o conductuales, hermanos. Frente a esta crisis, hay que regresar, hermanos, con determinación a la palabra de Dios. Tenemos que volver a la cruz de Cristo, a reencontrarnos con Él, a seguir el ejemplo que nos ha dado el Señor Jesucristo, que gobierna a su iglesia, a su esposa, de una manera muy particular. Quizás tenemos que volver al arrepentimiento y reconocer, hermano, nuestra negligencia espiritual. ¿Qué desafíos, hermanos, nos presenta el Señor frente a una crisis como la que estamos manifestando? ¿Qué desafíos nos presenta? Sin duda que los primeros desafíos nos presenta una cultura, hermanos, como ya mencioné, contraria, hermanos, al rol del sacerdote cristiano. Porque la cultura actual representa un profundo desafío, hermanos, a este liderazgo del cual estamos hablando. No solo por su ambiente secular, relativista y humanista,
sino también porque muchos hombres han abandonado su llamado como sacerdotes del hogar. El problema es tanto externo, la presión cultural muy fuerte que tenemos en el mundo, Latinoamérica, Chile, ¿cierto? Y fuertemente tenemos esta presión, que se ha llevado aún a la legislación para presionarnos aún más sobre nuestra función, nuestro deber. Pero también, hermanos, el problema también es interno, la pasividad espiritual de los propios varones. Veamos los principales desafíos que nos presenta hoy día el mundo, nuestro país, la cultura. Primero, el ataque al diseño bíblico de la masculinidad y de la autoridad espiritual. Porque hoy la ideología de género y el relativismo moral, hermanos, sabemos que niegan las diferencias de rol entre hombre y mujer. Y ellos promueven una masculinidad neutra, que es destructiva. Esto limita a muchos varones en su liderazgo. Temen parecer autoritarios, temen parecer anticuados frente a su entorno, a sus propios familiares muchas veces, a los cuales hay que estar dando explicaciones porque usted vive de tal o cual forma o porque usted está criando a sus hijos de tal manera. Muchas veces, hermanos, hay presión. Pero sabemos que el liderazgo espiritual no es machismo, hermanos. El liderazgo espiritual es obediencia a la palabra del Señor. Otro de los problemas que enfrentamos como varones es el materialismo y la adoración que hay hoy día contemporánea al éxito profesional. Hoy el varón es definido por sus logros económicos, no por su rol espiritual. Prioriza el trabajo, prioriza sus pasatiempos personales por encima de su deber familiar. Él triunfa en lo económico, pero tristemente fracasa en lo espiritual. Eso es lo que vemos muchas veces. Otro desafío es la distracción digital, hermanos. La superficialidad espiritual en muchos varones por esta distracción digital. Entretenidos en las redes sociales, televisión, series y cuantas otras cosas que son parte del ocio. No hay tiempo para Dios. No hay tiempo para el desarrollo de la vida familiar, de la vida espiritual de la familia. ¿Qué otro desafío nos presenta la cultura? El modelo cultural de pasividad masculina, como Adán en Edén, tal como Adán lo hizo. Muchos hombres callan y delegan sus deberes espirituales a otros, no enseñan, no confrontan el pecado en su hogar y dejan el liderazgo o a la esposa o a otros, terminan siendo cómodos o autoritarios en sus hogares. ¿Qué otro desafío? El desprecio a la autoridad pública, a la autoridad de la palabra de Dios, hermano. Se cuestionan muchas veces los mismos varones los principios bíblicos, quizás como rígidos, como exagerados, como exagerados. Viven muchos de ellos mundanamente, pero el llamado es aquí del Señor a resistir al diablo, a resistir al mundo, a resistir nuestra propia carne y asumir, hermanos, el rol de sacerdotes que tenemos delante del Señor con convicción espiritual. ¿Qué otro desafío? Quizás la inmadurez emocional y espiritual de muchos varones. ¿Por qué? Porque muchos varones no han sido enseñados a ser espiritualmente responsables. ¿Cuántos varones hay que después de años y años aún son adolescentes espiritualmente? Aún son adolescentes espiritualmente. Y si algún avance hacen es porque la esposa lo está empujando, porque la esposa lo está motivando, porque ella lo está haciendo empujando a que asuma deberes ya en la familia o en la iglesia. También otro elemento que influye en esta crisis, hermanos, del entorno, es también a veces la cultura templocéntrica, malentendida que podemos tener también. ¿Por qué? Porque algunos varones creen que la vida espiritual solo se limita a la iglesia local, solo a la iglesia local. Se olvidan del hogar, se olvidan que allí está la primera responsabilidad, que la primera iglesia, la primera congregación que tenemos los varones como sacerdotes espirituales del Señor, es la familia, es el hogar. Por lo tanto, frente a esto, la solución no es la cultura, hermano. No es la cultura, sino un reencuentro con el Señor, como he dicho, un reencuentro con la palabra del Señor. La solución es la obediencia a la voluntad de Dios en todos los aspectos de la vida. Permítame decir algo a las hermanas también que están aquí. ¿Cómo la esposa puede ayudar a fortalecer el liderazgo del sacerdote cristiano? ¿Cómo ustedes, hermanas, pueden ayudar a fortalecer el liderazgo sacerdotal de sus propios esposos?
Aunque el liderazgo espiritual del hogar es responsabilidad primaria del esposo, sabemos que la esposa tiene un rol vital como ayuda idónea. Así fue constituida y creada por el Señor. Por lo tanto, ella fortalece el sacerdocio de su esposo, no suplantándolo, como quiso hacerlo Eva en el huerto del Edén, sino ayudándolo con fe, con respeto, con oración. Su participación es clave para que el varón asuma su rol con sabiduría, con amor, con determinación. ¿Cómo pueden las hermanas colaborar? Primero orando por el varón, orando por su esposo. La esposa intercede por su esposo, confiando en que Dios puede transformarlo. No manipula ni presiona a ese varón, sino que lo sustenta espiritualmente con la oración. Usted puede ayudarlo también respetándolo siempre en el hogar, en el matrimonio, en la familia. Aun cuando el esposo no esté cumpliendo su rol, usted debe mostrarle respeto como una expresión de fe en Dios. Esto refuerza su identidad como sacerdote espiritual. Con esto está haciendo, reforzando esa identidad y también lo está motivando a madurar en la fe. ¿Qué más puede hacer usted por su esposo? Cooperar sabiamente con él. La esposa complementa al esposo, no compite con él. Evita a la esposa asumir el rol espiritual del esposo y en su lugar ella crea un ambiente que lo anima a asumir su responsabilidad. ¿De qué manera más puede ayudar a la esposa? Aconsejando a ese varón, a ese esposo con humildad. Ella debe hablar con sabiduría, con mansedumbre, no con crítica majadera y destructiva. Ella confronta a su esposo con amor, sin desalentarlo, sin dominarlo, fomentando ese crecimiento saludable espiritualmente. ¿De qué otra manera la mujer puede colaborar con su esposo en el cumplimiento de su rol de sacerdote espiritual de la familia? Apoyándolo, hermanos, a cumplir con su deber y su vida devocional familiar. Colabora con él con entusiasmo en las iniciativas espirituales del hogar, reforzando la autoridad del padre y la unidad de la enseñanza familiar. La esposa fortalece el liderazgo sacerdotal de su esposo al caminar junto a él con humildad, con respeto y con fe, reflejando junto a ese diseño que Dios tiene soberanamente en su mente para el hogar cristiano, para el matrimonio cristiano, para el varón del Señor. ¿Qué responsabilidades tiene el varón entonces ahora como sacerdote en el hogar y en la familia? ¿Qué responsabilidades tiene? Permítanme mencionar algunas cosas. Y aquí quiero que vayamos a algunos pasajes. Versículo 1 y 2 de este pasaje que estamos considerando. Primeramente, el sacerdote del hogar debe guiar a su familia con el ejemplo y no con la imposición. Como dice allí la escritura, texto 1 y 2, finalmente, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación o conducta de sus mujeres. Aunque esto es dicho primariamente a las esposas, el principio, la enseñanza general aplica también a los varones, a los esposos, donde el impacto finalmente no va a depender de palabras, como dice aquí, sino del ejemplo, porque la autoridad espiritual no es por la fuerza, sino por el carácter transformado, como dice aquí Pedro, sin palabras, solo por la conducta, sin palabras, solo por la conducta. Se debe liderar, por lo tanto, con el ejemplo, no con dominación o con control, como lo puede malentender el varón. Si queremos una esposa piadosa, seamos entonces nosotros primeramente ejemplos de esa piedad, estimados hermanos. Su impacto espiritual comienza además con su carácter, como dice el texto 2, considerando vuestra casta conducta o conversación, que es en temor, casta conversación o conducta, es decir, una conducta con pureza moral, santa, sin ningún tipo de hipocresía, con temor a Dios, con respeto al cónyuge. Debe liderar con entrega, no con dominio. Eso debe hacer el varón. La verdadera autoridad del esposo no es impuesta, sino que es ganada por un testimonio coherente y piadoso. Eso nos dice la Escritura. Su liderazgo se basa en el ejemplo, no en el control, no en el dominio, sino en el ejemplo. ¿Por qué? Porque el esposo debe guiar espiritualmente a la familia, reflejando el temor de Dios, reflejando integridad y obediencia a la palabra del Señor. Y cuando la familia ve este ejemplo, este modelo,
entonces esa familia va a seguir y va a ver que no es un montón de instrucciones, sino que va a ver que es una palabra vivida, una palabra cumplida. ¿Qué aprendemos aquí, en estos dos versículos? Que el cambio comienza por el líder, por el varón, quien debe examinar su propio corazón. Aprendemos que la palabra de Dios es su autoridad, no sus gritos, no su temperamento, no su carácter. Aprendemos que el ejemplo transforma más que las órdenes y palabras. Aprendemos que el liderazgo espiritual se gana sirviendo con humildad. El liderazgo del varón no debe ser tiránico ni tampoco el otro extremo pasivo, sino ejemplar. Así debe ser cierto liderazgo ejemplar, piadoso, lleno de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que el testimonio habla más fuerte que las palabras, hermano. Así que el sacerdote del hogar lidera, caminando delante de su familia en santidad, humildad, en sacrificio espiritual. No lidera empujando desde atrás, con imposición o con miedo muchas veces. Versículo 7. El esposo como sacerdote debe vivir sabiamente con su esposa. Dice Pedro, habitar con ella según ciencia, según conocimiento, sabiamente. Literalmente es conocimiento. No solo un conocimiento emocional, sino piadoso, hermanos. Conocimiento de las escrituras, conocimiento del diseño de Dios para el matrimonio. No se trata solo de conocer cosas de la esposa, sino de discernir el corazón de ella, conocer lo que ella siente, lo que ella piensa del Señor. Significa, hermanos, luchar por ella y estar dispuesto a servir a ella con intencionalidad. El esposo debe ser el maestro en la casa para ayudar a su esposa, para ayudar a la familia a crecer espiritualmente, para edificarla, no para dominarla, no para someterla. El matrimonio cristiano no es una relación de gracia, hermanos, no es una competencia de quién es superior al otro. Así que, hermanos, tratemos a nuestras esposas como verdaderas hijas de Dios, no como siervas, ni como propiedad personal. Conocemos en realidad a muchos matrimonios en crisis, muchos matrimonios separados últimamente, y muchos de ellos creen que necesitan un nuevo matrimonio, por eso se separan. Puedo decirles, hermanos, que lo que aquellos varones necesitan quizás es un nuevo corazón, un corazón de verdad transformado, porque el Evangelio no es solo para salvar el alma. Sabemos que el Evangelio es para transformar vida, el liderazgo, el carácter, el matrimonio, el hogar. El esposo, además, como sacerdote, debe, cierto, honrar a su esposa, como dice la escritura aquí, el apóstol Pedro, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, es decir, tratarla con honor, con estima, con respeto, con cortesía, mostrar mansedumbre y evitar palabras duras, evitar el cinismo, la indiferencia, la dureza, actuar con verdad, actuar con piedad hogareña en la familia. Hay que tratarla, dice Pedro, como vaso frágil o más frágil, vaso débil. Y esto no es debilidad moral, hermano, ni que ella sea menos valiosa, sino que ella es diferente en constitución físico-emocional. Es más débil físicamente, así el Señor la ha diseñado. Es más vulnerable emocionalmente. Ella siente más profundamente que los varones. Por lo tanto, como fue creada así, fue diseñada para ser protegida. Fue diseñada para ser tratada con delicadeza, con cuidado. El trato justo y tierno con la esposa es el deber cristiano bíblico. No es un deber emocional, no es un deber psicológico, no, es el deber bíblico. Es el deber justo que le corresponde al varón. Yo pregunto, hermanos, ¿cómo expresamos nosotros esta honra con nuestras esposas y familias? ¿Le estamos dando el tiempo que ella necesita? ¿Le estamos sirviendo? ¿Le damos el amor que corresponde? ¿Le damos el apoyo que corresponde? Porque la fragilidad exige, hermanos, que el esposo no sea duro ni áspero, como dice ahí Pablo en Colosenses 3:19, sino ser pacientes, hermanos, cuidadosos con ella. ¿Qué más se nos enseña aquí? Que el esposo debe reconocer la dignidad espiritual de su esposa como heredera juntamente de la gracia de la vida,
Pedro aquí eleva la dignidad de la esposa igual, dando igual valor delante de Dios, porque el liderazgo del esposo no es por superioridad, sino que es por un orden y por una función. No es porque él sea superior, no, hermanos, porque ambos gozamos de la misma dignidad, de la misma igualdad eterna. La misma gracia nos ha salvado a ambos, a la esposa y a la esposa. Así que heredamos esa gracia, por la gracia de esa vida eterna, ambos. Y esto hace entonces que nos ayudemos. Mientras caminamos a ese reino celestial, tenemos que ayudarnos, no enfrentarnos, no competir. Somos compañeros de este pacto de la alianza, además del matrimonio. A eso nos hemos comprometido, para ayudarnos mutuamente. Así que la esposa no es una ayudante secundaria, sino que es una colaboradora de este reino del Señor. El esposo, además, como sacerdote, debe cuidar su comunión con Dios. ¿Para qué? Dice el apóstol Pedro. Para que vuestras oraciones no sean impedidas, para que las oraciones no sean estorbadas, no sean cortadas, no sean bloqueadas, no sean interrumpidas. Porque un trato deshonroso en el hogar, claramente, hermanos, va a afectar directamente la comunión con Dios. Así que Él no oye, no nos va a oír si maltratamos y descuidamos a la esposa. Dios no escucha a un esposo que abusa de su autoridad o que ignora sus deberes como varón, porque el matrimonio y el hogar son el termómetro de la vida espiritual de un varón. No busquemos, hermanos, ser escuchados por Dios si no estamos dispuestos a escuchar y honrar a nuestra esposa. El varón como sacerdote cultiva además un ambiente de gracia, un ambiente de bendición en el hogar, como dice el texto 8. Ser todos de un mismo corazón o de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, tal como lo expresa aquí el apóstol Pedro. Es decir, que ambos tengamos una misma mente, con armonía espiritual, siendo compasivos, con amor fraternal, con ternura de corazón, amigables, humildes de mente. El esposo es el principal responsable de este clima espiritual en el hogar. Y finalmente, el sacerdote del hogar debe modelar una vida de perdón en los momentos de crisis y no de venganza, como lo dice el texto 9. No volviendo mal por mal, sino bendiciendo. No debemos alimentar resentimientos, sino que debemos responder siempre con gracia, independientemente de qué suceda en el hogar o en el matrimonio. El sacerdote del hogar es un pacificador, nunca debe ser un provocador. Es un agente de perdón, es un agente de bendición, como dice aquí el apóstol Pedro. Debemos preocuparnos entonces de que nuestra vida y nuestros hogares sean un canal de la gracia del Señor. Concluyendo, hermanos, por estos pasajes que hemos revisado rápidamente, Dios ha escogido a los varones cristianos no para ejercer poder autoritario en el hogar, sino para ser sacerdotes, siervos, reflejando a Cristo en el amor, en la compasión, en el servicio y en la santidad. Decía un predicador que si el evangelio no ha transformado como vives con tu esposa, entonces no has entendido bien lo que es el evangelio. Porque el hogar cristiano debe ser un santuario donde reina la palabra de Dios, donde reina el amor sacrificial y donde reina y se manifiesta la comunión con Dios. No donde hay cosas, no donde hay prosperidad o donde hay una tranquilidad psicológica, no, hermanos, es más profundo que esto. Donde hay una relación vital con Dios y entre nosotros. Así que no podemos pretender los varones ser líderes espirituales en la iglesia si no lo somos primeramente en nuestros propios hogares. Así que trabajemos, oremos al Señor para que nuestros hogares reflejen el carácter de Cristo. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado? El llamado, varones, estimados hermanos, es redescubrir la vocación espiritual como sacerdotes de Dios en la familia, en el matrimonio. El llamado es arrepentirnos si que hemos fallado, si estamos fallando, a reconocer esa falencia y a disponernos a liderar nuestros hogares para Cristo, para la honra de Dios, sabiendo que todo esto es posible en el poder del Evangelio. Dios no nos exige perfección, sino que exige de usted y de mí fidelidad. Y el Santo Espíritu de Dios va a capacitarnos, va a capacitar a cada hombre, a cada cristiano,
para que pueda cumplir esta misión sagrada. ¿Cuál debería ser nuestro compromiso? Termino con estas palabras. Nuestro compromiso debería ser, hermanos, que establezcamos la palabra de Dios como centro del hogar, en los devocionales, en la enseñanza, en las decisiones de la familia. El compromiso debe ser a orar, hermanos, diariamente por y con nuestras esposas e hijos. El compromiso final es a que lideremos con amor, con firmeza, con mansedumbre, no desde la ignorancia, ni desde la imposición, sino desde la entrega al Señor. Honremos a nuestra esposa, no solo con palabras, no solo con flor, sino con actos y con decisiones reales. Practiquemos el perdón en la familia, en el matrimonio, y la humildad delante de la familia. Examinemos nuestro rol como esposos de verdad. ¿Nuestro matrimonio tiene un formato bíblico? ¿O nuestro matrimonio está marcado por la influencia cultural, ideológica contemporánea? Consideremos nuestros matrimonios como un instrumento de santificación, no para la autosatisfacción egoísta, sino para la santificación espiritual. Recordemos además, hermanos, que somos responsables delante de Dios por el estado de nuestro testimonio, por el estado de nuestro matrimonio, por el estado de nuestra familia. No nos escondamos tras el activismo cristiano, porque el hogar es nuestra primera iglesia. El hogar, la familia, es nuestro primer templo. Recordemos que el problema más grande en nuestro matrimonio no es la esposa, como a veces podemos decir. El problema más grave en nuestro matrimonio es nuestro propio corazón, hermanos. Es el corazón muchas veces de los varones. Como esposos, seamos sacerdotes, líderes espirituales, protectores, responsables morales, espirituales de nuestros hogares. Y nunca olvidemos que la masculinidad bíblica está definida por el servicio sacrificial, por el amor comprometido, no por el dominio carnal. El llamado del esposo, decía un teólogo, el llamado del esposo como sacerdote no es gobernar por fuerza, ni influir por manipulación, sino servir por gracia, en el hogar como en la cruz. El liderazgo significa morir a uno mismo para que otro, para que otra o para que otros vivan. Dios nos ha llamado entonces, hermanos, a los varones, no al dominio carnal, sino al liderazgo piadoso, como ya lo hemos mencionado. El hogar cristiano debe ser entonces un santuario donde reine Cristo, donde reine la palabra del Señor, donde reine el amor y la comunión con nuestro bendito Salvador. No podemos liderar, hermanos, en la iglesia si hemos fallado, si estamos fallando en la casa. Por lo tanto, que la gracia de Dios, que el poder del Espíritu Santo nos capaciten como varones, como sacerdotes de la familia, para que la gloria, ¿cierto?, del Señor sea manifestada y para que podamos cumplir con nuestra labor sagrada que Dios nos ha encomendado como varones. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Amado Dios, a ti vamos dando gracias porque meditamos en tu palabra, quizás pasando estas ideas rápidamente por el tiempo, pero permite, Señor, que por tu gracia, tus palabras, Señor, queden en nuestro corazón, tus verdades se manifiesten en nuestra vida. Oh Padre, obra, Señor, por tu Espíritu a través de tu palabra, para producir mejoras en nuestra vida, para que la santificación, para que el cumplimiento del deber sacerdotal que tenemos en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, permita, Señor, que sean mejorados para gloria de tu nombre, para bendición de la familia, para edificación de tu iglesia. Guárdanos, oh Dios, ya que tu palabra traiga bendición a cada uno de nosotros. Por Cristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén.